Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Como sabemos, en el año 2017, el presidente Nicolás Maduro Moros, ante una actitud de sectores de la oposición de mantener la violencia en las calles, decidió convocar a una asamblea constituyente para garantizar la paz. ¿De qué manera? Generando un espacio político que fuera estructural y que permitiera el encuentro de todos los sectores en ese espacio más fundacional de la República, que fue además una herramienta por todos reconocida que sí garantizó la paz durante el 2017, 2018 y hasta la actualidad. Paralelamente a eso, el gobierno nacional, la revolución bolivariana ha llamado a generar mayores espacios de diálogo a través de asambleas de base constituyente, a través de diálogo con otros sectores, llamándoles a que retornen a la política. Han habido diferentes intentos de diálogo, además tenemos 20 años intentando crear espacios para el encuentro, para el reconocimiento del otro, para poner en la mesa las diferencias y buscar soluciones a las diferencias que puedan haber en cuanto a lo político, a lo económico, a lo social. Tenemos 20 años de asedio y en medio del asedio seguimos llamando al diálogo nacional. En este momento, luego del intento de Barbados, el intento de Noruega, sigue abierta la posibilidad del diálogo nacional, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y en este momento estamos celebrando que finalmente se consigue un espacio privilegiado dentro de Venezuela para que dentro de Venezuela los diferentes actores políticos presenten una ruta de acuerdos parciales para lograr un consenso para seguir adelante en la discusión desde lo político. Celebramos a estos sectores de la oposición que se sumaron al encuentro, que se sumaron al diálogo para generar propuestas para toda la nación, en lo económico, en lo político, en lo social y principalmente para defender la soberanía y no permitir que factores externos intervengan en las decisiones políticas que debe tomar la nación venezolana. Precisamente hoy vamos a conversar sobre ese tema, sobre los acuerdos parciales que se han asumido desde la Mesa de Diálogo Nacional, pero antes de ello quisiera que viéramos la locución del presidente Nicolás Maduro, donde nos cuenta cómo fue que se firmó el acuerdo nacional con los sectores de la oposición. Seguimos con el video. En esa comisión de diálogo, bueno, hemos ido a todas partes donde hay que ir y hemos conversado con todos los sectores de la vida política nacional. Este esfuerzo perseverante ha arrojado un resultado feliz y quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo de convivencia, de entendimiento. Es un paso acertado, necesario, que abre todas las puertas hacia el diálogo por la paz. Así le he mandado decir al gobierno de Noruega, unos delegados del gobierno de Noruega que estuvieron en Venezuela sábado, domingo y hoy lunes. Tuvieron 2 reuniones con nuestro jefe de delegación, Jorge Rodríguez, y le he mandado a decir: agradezco al gobierno de Noruega su paciencia, su dedicación y su empeño en el diálogo y en la paz de Venezuela. Y le mandé a decir, por nuestra parte, las fuerzas bolivarianas y el gobierno, todas las puertas abiertas para el día en que seamos convocados de nuevo, de manera consensuada por el gobierno de Noruega. Ahí estará las fuerzas bolivarianas dialogando, entendiéndonos. Todas las puertas quedan abiertas, todas las puertas. Nosotros jugamos varios escenarios, todos de paz, todos constitucionales, todos democráticos. Todos los escenarios que jugamos, soberanos, todos con un solo fin, la felicidad y la paz de Venezuela. Claro que jugamos varios escenarios, en Barbados uno, en Caracas otro, y así por el estilo. Los ejercicios militares para defender la frontera, otro. Los planes para garantizarles a ustedes los CLAP, los uniformes y la vida social frente a las sanciones es el otro escenario que jugamos. Nosotros jugamos y ganamos cada escenario que lo jugamos. El escenario social, el escenario económico, el escenario educativo, el escenario cultural, el escenario político, el escenario nacional, el escenario internacional. Estamos a varias manos jugando. Hoy
Y se ha firmado un acuerdo que da un primer paso y abre las puertas Como dice el presidente Nicolás Maduro, se abren grandes puertas para la convivencia y para el encuentro. Recientemente el ministro Jorge Rodríguez también comentaba los avances en materia de la mesa del diálogo nacional, cuyos acuerdos se firmaron recientemente. Los 8 acuerdos parciales que se habían consensuado, entre ellos como primer acuerdo, y va a ser el tema de hoy, el acuerdo parcial referente al debate que se debe dar sobre el poder electoral, sobre la posibilidad de trabajar un sistema proporcional en nuestro sistema electoral venezolano y los cambios que son necesarios, que plantean sectores de la oposición para llevar adelante y garantizar la confianza. Ellos hablan de confianza, sabemos que tenemos un sistema electoral vanguardista, pero ellos quieren mayores garantías. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Domingo Medina. Bienvenido, Domingo. Gracias, Olga. El doctor Medina es politólogo, tiene un doctorado en teoría política, estudios avanzados también en esta línea, investigaciones sobre materia electoral, abundante en artículos y en libros que están publicados en Venezuela. Bienvenido, Domingo. Yo quisiera que nos des principalmente tu opinión sobre cómo vencer definitivamente la violencia que le estamos venciendo y cómo seguir llamando a la política. ¿Qué significa hacer política en Venezuela? Sí, gracias, Olga. Bueno, en primer lugar, un honor y un gusto estar acá en tu programa, ¿no? Lo avanzabas tú cuando iniciabas el programa y luego también cuando el presidente Maduro, en el video que estábamos viendo, digamos, esto es más que un triunfo del gobierno, es un triunfo del pueblo de Venezuela, lograr que sectores que tradicionalmente, que a lo largo no solamente de los últimos años, sino de los últimos 20 años, incluso podríamos decir, han estado renuentes, en mayor o menor medida, han estado renuentes a transitar el camino pacífico, el camino democrático, bueno, que esos sectores, o una parte de ellos por lo menos, se sienten a dialogar, ¿no? Que comprendan que el camino de la política, justamente lo que me preguntabas, que el camino de la política es el diálogo, es la convivencia, y que salir de la situación difícil en la cual está Venezuela ahora, porque nadie niega que estamos en una situación bastante difícil, pasa porque todos los venezolanos y las venezolanas nos entendamos. Entonces la política debe ser entendida así. Todos los grandes teóricos, los grandes filósofos de la política han enseñado que la política justamente es diferencia, pero que parte fundamental de la superación de esas diferencias es por la vía del diálogo. Para no ir más lejos, digamos, por llamarle de alguna manera, los padres fundadores en el campo de la ciencia política, de la teoría política, que son Platón y Aristóteles, enseñaban que la herramienta de la política era justamente el uso de la palabra, era el diálogo. Exactamente. En este acuerdo, Domingo, sabemos que el principal elemento que se ha planteado en las diferentes discusiones, incluso de hace 20 años, ha sido el elemento electoral. Aunque estamos claros que el elemento electoral no resuelve el problema de fondo. ¿Por qué? Porque nosotros que conocemos el sistema electoral sabemos que tenemos un sistema robusto con unas garantías que no ofrece ningún sistema electoral del continente, que además estamos a la vanguardia de los sistemas electorales del continente, incluso de Europa. Y sabemos que allí no están las debilidades. Las debilidades están en el no reconocimiento del pensamiento diferente, en el no reconocimiento del otro y en el haber alimentado una posición que defiende los intereses extranjeros, lejos de defender intereses nacionales, intereses patriotas, intereses de defensa absoluta de la soberanía y de la autodeterminación. Entonces, digamos que aunque se plantea el punto electoral como un punto de honor, no es allí realmente que está el problema de la comunicación o del diálogo. Eso es una herramienta para resolver los diferendos políticos. Sí, o sea, si quieres resolver un diferendo, tú vas a un referéndum para establecer cuál es el apoyo que tiene una decisión determinada. Pero realmente, en términos de cargos de elección pública, eso no es lo que resuelve, porque tuvimos una elección el 20 de mayo, elegimos al presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025, con todas las garantías que tuvo la elección de la Asamblea Nacional en el 2015, y aún a pesar de ello, de tener todo el sistema electoral idéntico, no ha sido modificado desde el 2015, no reconoce la elección.
Entonces, el problema no es electoral, el problema es de reconocimiento de las diferencias. Hablando un poquito de qué requerimos en este momento de diálogo nacional para llegar a un mínimo de consenso. Sí, lo que estás comentando justamente va por allí, ¿no? Digamos, desde un punto de vista, vamos a decirlo, del pensamiento político, está claro que hay una diferencia fundamental o hay una negación a aceptar los cambios que se han venido viviendo en Venezuela desde el 99, un poco, o que se estaban gestando desde mucho antes, pero que cristalizaron en el 99, que podemos resumir, digamos, englobar en un modelo de democracia participativa y protagónica, ¿no? Hay unos factores en Venezuela, unos factores políticos que se han quedado anclados en una visión de democracia representativa y, por supuesto, han actuado en consecuencia, ¿no? Eso significa que no le dan el valor al pueblo, el valor que le concede nuestra Constitución y el valor que ha venido adquiriendo el pueblo a lo largo de los últimos años. Comprender eso implica o ayudará a superar lo que estamos diciendo, ¿no? La situación por la que está pasando Venezuela, que estos sectores que se han hecho a un lado de esta visión, que comprendan eso, abonará el terreno para que vayamos recuperando la convivencia democrática. Puede que no terminen finalmente, digamos, compartiendo la misma visión, o no se pide que compartan la misma visión o esta concepción de la democracia participativa y protagónica y todo lo que está en nuestra Constitución, pero que por lo menos lo que señala nuestro artículo 2 y nuestro artículo 5 de la Constitución, ¿no? El artículo 2, que Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y el artículo 5, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Entonces, cuando estos factores reconozcan esto, que entiendan esto, creo que podremos ir avanzando. Algo de eso veo yo en estos intentos de diálogo, en esta mesa de diálogo que ya ha cristalizado en algunos acuerdos, con algunas mesas técnicas para discutir algunos puntos que dentro de la oposición se consideran fundamentales, dentro de ellos el tema electoral, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que el factor electoral no es todo, no resuelve todo, hay muchos otros elementos que son necesarios para que la convivencia pacífica y democrática sea verdadera, pero bueno, digamos, en aras de brindar garantías a todos los sectores que hacen vida política en Venezuela, vale la pena sentarse a discutir esos temas. Sí, volver a la política es fundamental para garantizar la paz en este momento. Sobre este tema de la mesa técnica relacionada con el tema electoral vamos a seguir hablando en el próximo segmento. Ya venimos. Continuamos en la balanza analizando los acuerdos parciales que se asumieron en la Mesa de Diálogo Nacional. Está con nosotros el doctor Domingo Medina, politólogo, doctor en teoría política. Domingo, tú hablabas de algo importante del segmento anterior, y es que hay unos sectores de la oposición, la gran mayoría, que no han entendido la transformación constitucional. O sea, están anclados todavía en la visión de sistema político electoral que teníamos en la Constitución del 61 y no avanzaron hacia el nuevo modelo. Eso implicó cambios sustanciales, no solamente en los principios establecidos, sino en la forma de organización, en la tecnología que se iba a implementar para avanzar en lo que solicitaba la Constitución, que era garantizar la transparencia y la eficiencia de los procesos electorales. Este es un punto álgido en la Mesa de Acuerdo Nacional, pero no partimos de cero. Domingo, nosotros tenemos un sistema electoral robustecido, que ha crecido en 20 años y que ha ido perfeccionándose. Aunque sigue siendo perfeccionable, ha llegado a un nivel de mantener la vanguardia internacional. Entonces vamos a hablar de lo que tenemos, de lo que ha sucedido antes del 99, cómo era la caracterización del sistema electoral, comparándolo con el actual, para que todos conozcamos dónde estamos parados y hacia dónde debe ir, en todo caso, los elementos para el diálogo. Claro, perfecto. Fíjate, dentro de todo esto que estamos conversando del sistema electoral, o podemos ampliarlo para no referirnos al sistema electoral, el conjunto de reglas para seleccionar a los diputados o a los distintos cargos, sino hablar del modelo electoral venezolano. Creo que podemos hablar con bastante propiedad, llamarlo así, modelo electoral venezolano.
Una cosa destaca, ¿no? Y es el principio de actuación del ente electoral. El principio de actuación está regido por brindar todas las garantías a los venezolanos y venezolanas. Entonces, por eso, en función de ese principio, es que se ha venido perfeccionando, como dices tú. ¿A través de qué? A través de las distintas auditorías que se le hacen al sistema, por ejemplo, para garantizar que no se roba más nunca, nadie se roba un voto, para garantizar que todos los votos se cuentan, para garantizar, entre otras cosas, por ejemplo, que las personas de los sitios más alejados tengan un centro electoral cercano a su casa donde emitir su voto, para garantizar que la brecha que antes existía entre lo que era la población en edad de votar y el registro electoral sea cada vez menos. Es bueno recordar que en 1998 20% de las personas que tenían derecho a votar no estaban inscritas en el registro electoral. Porque además no tenían identidad, no tenían ni siquiera No tenían cédula. identidad, entonces había muchísimas cosas, ¿no? Entonces, cónsono con además el espíritu de nuestra Constitución de 1999, el organismo electoral, el poder electoral más bien, ha actuado en consecuencia, ¿no? Garantizando a todos los venezolanos y venezolanas una participación acorde a las exigencias de nuestro texto constitucional. Hay una cosa, vamos a caracterizar lo que significó tener un sistema electoral que era bastante vulnerable antes del 99. Teníamos un órgano electoral, un Consejo Nacional Electoral que no tenía rango constitucional, tenía rango de ley, es decir, podía ser modificado todo el sistema electoral desde la Asamblea Legislativa, desde el Congreso, y no tenía las garantías que tiene el estar ya definido en la Constitución, como sí lo está en la Constitución del 99. Teníamos además, conocíamos por las encuestas que se hacían, entre ellas Latino Barómetro, que no había confianza en el sistema electoral, porque el voto manual se prestó a diferentes modalidades de fraude. La forma en que se conformó el Consejo Electoral, Consejo Nacional Electoral, se llamaba en ese momento, estaba muy influenciado por los partidos, tanto así que la cedulación y la fiscalización de la cedulación estaba en manos de partidos políticos que se turnaban, del bipartidismo, para controlar, porque la cedulación y la fiscalización de la cedulación permitía decir quién entraba al registro electoral y quién no. O sea, todos estos venenos que contenía el sistema electoral fueron incluso denunciados en su momento por los mismos actores políticos que hacían vida en esa partidocracia. Háblanos un poco de ese sistema que dejamos atrás para siempre. Sí, bueno, la diferencia fundamental, así como estamos diciendo que el principio de actuación fundamental para el nuevo modelo electoral venezolano es digamos, el respeto al ser humano, expresado en términos políticos, por supuesto. En el modelo anterior, en ese sistema anterior, caracterizado por esa concepción o imbuido de esa concepción de democracia representativa, todo lo dominaban los partidos políticos. Lo importante, y bueno, ya desde la misma Constitución, que decía que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de los órganos de representación, ya nos daba una idea, ¿no? La nota fundamental, digamos, la tristemente célebre acta matavoto fue lo que caracterizó todo ese sistema. No importaba cuántos votos se emitieran a favor de los distintos partidos, porque lo que importaba era lo que se reflejara en el acta, ¿no? Y eso, por supuesto, estaba en manos de los partidos políticos que dominaban toda la escena, desde la conformación de ese Consejo Supremo Electoral, pasando por todos los distintos órganos más abajo, ¿no? Llegando hasta las mesas y, bueno, partidos que no tenían, no solamente que no había miembros de mesa que pudieran tener alguna afinidad con esos partidos, sino que no había ni siquiera testigos, en muchos de los casos, que pudiesen estar allí velando para que los votos que se emitieran a favor de principalmente partidos de izquierda como el PSB, el Movimiento al Socialismo en su momento, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y tantos otros, no se contaran, ¿no? Entonces se perdían, esos votos terminaban engordando las arcas, por decirlo de alguna manera, las arcas electorales de Acción Democrática y COPEI. Eso eso quedó atrás, eso ya afortunadamente quedó atrás, ¿no? Yo quiero, amigo, contar una anécdota referente al acta matavoto, bueno, no es anécdota, sino explicar un poco qué pasaba. Porque muchos no sabemos cómo se transmite la información luego de haber firmado el acta en la mesa electoral. En ese momento las impugnaciones de los votos se hacían en la mesa. Es decir, allí se decidía cuántos votos se terminaban contabilizando como válidos para luego transmitirlo a través de copiadores electrónicos, a través de algunos sistemas que fueron automatizando poco a poco el voto. En la mayoría de los países en América Latina,
una de las grandes debilidades que tienen los sistemas electorales, por ejemplo en el caso de Perú, es que impugnan en la mesa. Es decir, que lo que ocurre en la mesa cuando impugnas el acta no se cuenta. Y esas actas que no se cuentan no se contabilizan para la totalización. Quiere decir que, aunque son impugnadas y luego lo resolvería un tribunal electoral, pasa mucho tiempo luego de que ha sido proclamado el candidato. Entonces, el acta matavoto es un mal de casi todos los sistemas electorales del continente. En Venezuela, en este momento, el acta de la mesa electoral se transmite tal cual al centro de totalización. No hay forma de impugnar en mesa. Cuéntanos un poco qué significa tener esa gran diferencia en el sistema electoral. Claro, además eso que tú estás comentando está en función también del principio de celeridad del acto de votación y del acto de escrutinio que ha implementado también el Consejo Nacional Electoral a lo largo de los últimos años, ¿no? No solamente lo que ya estamos diciendo que muchos votos, si no estaban reflejados en el acta, simplemente no existían, sino que muchos votos de los pueblos más alejados, de sitios remotos, ni siquiera llegaban a contabilizarse porque tenían que llegar a esos sitios de transmisión, o cuando no había esos sitios de transmisión que tú estás comentando, enviarlos con los distintos mecanismos que habían para que luego se totalizaran y se pudieran contar finalmente, ¿no? En Venezuela, ahora, digamos, después del 99, con la automatización, que además también es otro de los principios de nuestro modelo electoral, por mandato de la Constitución y por mandato de las distintas leyes que rigen la materia electoral, se ha automatizado todo el proceso electoral y eso, digamos, no solamente todos los votos se emiten electrónicamente, todos los votos se cuentan y todos los votos se transmiten de manera inmediata. Entonces, el acta matavoto como síntesis, digamos, de un sistema electoral corrompido que empezaba ya, lo decíamos hace poco, desde la misma conformación del organismo electoral y que permeaba todas las demás fases y procesos y toda la demás conformación de los organismos subalternos encargados de llevar a cabo los procesos electorales, significa justamente eso, ¿no? Un irrespeto a la voluntad de los venezolanos y de las venezolanas en beneficio de los que, como dice un autor, que se creían no representantes de la soberanía nacional, sino representantes soberanos de la nación. Ciertamente los cambios han sido trascendentes, a tal punto que en un momento álgido como el del año 2003-2004, cuando estuvimos en un proceso revocatorio presidencial, que terminó en ser un proceso ratificatorio, allí hubo mucha tensión política. Había también una mesa de diálogo, ¿te acuerdas? La mesa, la coordinadora democrática, estaba el Centro Carter como observador, en Venezuela estaba la OEA con el secretario para ese entonces César Gaviria, y ellos impusieron de alguna manera el establecer garantías. Yo me acuerdo que incluso al final de ese revocatorio, que valga decir, es una institución que es única en América Latina, porque en otros países, en algunos otros países de Europa y de América, son muy pocos, no llegarán a 10, tienen la figura del revocatorio para gobernadores, pero nunca para presidente de la República. Claro. Entonces, esto es una figura extraordinaria que tenemos en Venezuela para hacer un juicio político, desde el pueblo al gobierno de un presidente, ¿no? Claro. ¿Qué sucedió en ese momento? Que incluso ellos, recuerdo que al final del revocatorio, cuando el presidente Hugo Chávez gana el revocatorio y queda ratificado en el cargo por decisión del pueblo, una relación, ¿te acuerdas?, 60-40, a favor del presidente, en ese momento los sectores de la oposición pidieron que se aumentaran las auditorías, porque había auditorías en caliente en todas las mesas y llegaba a un alto porcentaje. Estamos hablando de más del 10% de las mesas eran auditadas, de las máquinas. Ellos pidieron más del 50%. Sí, que desde el punto de vista estadístico es una cosa exagerada, ¿no? Claro. Con 3% de auditoría es suficiente estadísticamente para comprobar que no hay inconsistencias importantes, caso, ¿no? Que no hay irregularidades. Ellos pidieron el 50%. Se fue a una auditoría de más de la mitad, un poco más de la mitad de las mesas, de las mesas electrónicas de votación, comparando con el cuaderno electoral, etc. En ese momento había cuaderno electoral manual. Y en ese momento se ausentaron los partidos políticos de la oposición. No quisieron estar presentes. De allí que luego de ese informe del revocatorio, el Centro Carter dice, luego de hacer toda la evaluación de todo el proceso, antes, durante y después, dice, mira,
Venezuela tiene el sistema electoral mejor del mundo. Claro, más robusto, ¿no? Más robusto y más garantista. O sea, en base a eso es muy difícil entonces no pensar en reconocer lo que ya tenemos para poder ir al diálogo. Me están diciendo en este momento que tenemos que ir a un espacio y volvemos en el próximo segmento. Seguimos hablando Seguro. de este tema de la mesa de diálogo. Seguimos en la balanza con nuestro invitado de hoy, el doctor Domingo Medina, politólogo, investigador de temas relacionados a la actividad electoral, a todo lo que significa la conformación del sistema electoral y las funciones del sistema electoral. Domingo, habíamos hablado en el segmento anterior de las diferencias, es muy difícil hablar en tan corto tiempo de las grandes diferencias y ventajas que tiene el sistema electoral venezolano respecto a los sistemas electorales del continente y al propio sistema que teníamos antes del 99. Pero hay unos temas que hay que resaltar porque el tiempo es corto y tú eres un experto y quiero aprovecharte lo más que se pueda. Hablamos de la participación política y electoral como un deber republicano. O sea, todos los ciudadanos que habitamos la República y tenemos calificación para votar, bien sea en elecciones presidenciales, legislativas o locales, ahí incluimos también a los extranjeros residentes en Venezuela, tenemos el deber de llamar siempre a la participación política en el marco de la convivencia y la paz. Pero tenemos un problema, y tú lo comentabas antes de entrar otra vez al programa, y es que los partidos políticos venezolanos no han entendido cuál es el deber que tienen como institución pública, porque son una persona de derecho público que tiene unos deberes constitucionales. Háblanos de eso, por favor. Sí, creo que es mi visión, ¿no? Y creo que es compartida por otras personas, ¿no? Esto que te decía de la visión constitucional, la concepción que está en la Constitución de la democracia participativa y protagónica. Eso significa que nuestra Constitución reconoce como un valor, y creo que lo dice el artículo 2, reconoce como un valor, uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra vida política, la participación. En consecuencia, los partidos políticos, ya no llamados partidos políticos en nuestra Constitución, es bueno recordar también, sino organizaciones con fines políticos, porque la política entendida en el marco de nuestra Constitución trasciende estas formas de organización política llamadas partidos políticos, están llamados entonces también a colaborar, digamos, a hacer concreto, a llenar de sustancia este principio constitucional de la participación. No porque sea un capricho del constituyente, de poner una palabra bonita allí y decir participación y de cambiar de, bueno, ahora ya no es democracia representativa, sino democracia participativa, sino que eso significa que se le reconoce, el mismo constituyente o los mismos venezolanos que luego aprobamos esa constitución, reconocemos en cada venezolano y en cada venezolana la capacidad de aportar a la construcción de todo lo que es la Venezuela política, la Venezuela social, la Venezuela económica. Siendo así, como acabas de señalar tú, es deber de los partidos políticos también contribuir con ese modelo de democracia y con ese modelo de país. Es bueno recordar también, a propósito de las palabras que tú estabas mencionando hace poco, y digamos, en el marco de este tema de la participación, que nuestras leyes electorales prohíben expresamente los llamados a la abstención, sino los llamados tienen que ser más bien a la participación política, que la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas participen de la conformación de los distintos niveles de gobierno en Venezuela. La ley de partidos políticos, Domingo, es preconstitucional. No ha habido modificaciones de la ley, una reforma puntual, si mal no recuerdo, en el año 2005, y luego en el 2016 los partidos políticos que hacían vida mayoritaria en la Asamblea Nacional, que estaban en desacato, quisieron aprobar una reforma para escaparse de la validación de los partidos políticos. En 20 años, la oposición no ha planteado que se debata una reforma de todos los aspectos políticos electorales en la Asamblea Nacional. O sea, han cuestionado el sistema electoral, pero no han hecho propuestas de modificación ni de reforma, sino que lo dicen en micrófono. Pero luego en los espacios asamblearios no manifiestan que tienen una propuesta, que tienen una necesidad, que hay un elemento que haya que debatir. Entonces estamos con una ley preconstitucional que amerita en este momento, ya que hay una mesa técnica que va a discutir el tema, que se evalúe
todos los aspectos relacionados al sistema y que de una vez por todas de verdad se vaya a un debate. Claro. El único problema, Domingo, que tenemos efectivamente es que la Constitución prohíbe que se haga una modificación de la ley electoral, de cualquiera de las leyes electorales, estamos hablando de ley orgánica del poder electoral, ley orgánica de procesos electorales o ley de partidos, pudiera entrar como ley electoral, dentro de los 6 meses anteriores a un proceso electoral. O sea que quien esté en la mesa técnica tiene que medir que esto dentro de la Constitución hay unos tiempos que no se pueden vulnerar y que los cambios no aplicarían de todas maneras a lo que está transcurriendo. Aplicaría 6 meses después de aprobada. Entonces es un tema interesante que yo quiero que lo comentes sobre todo porque fuimos muy cuestionados, porque la oposición habló de que ellos estaban siendo invalidados, cosa que es absolutamente falsa. Aquí hay un sistema, se tomó digamos que es una ley preconstitucional de los sistemas de financiamiento público, se toma el castigo a los partidos que no participan y no logran el 1%. O sea, háblanos un poco de qué pasó con esos partidos y qué obligaciones tenían por ley en ese caso para garantizar su participación. Sí, mira, hay varias cosas, ¿no? Primero, que desde el sector de la oposición siempre han pedido garantías para los partidos, ¿no? Y como venimos diciendo, en el espíritu de nuestra Constitución y de la actuación por lo menos del Poder Electoral, las garantías no van dirigidas exclusivamente o no necesariamente a los partidos políticos, sino a los venezolanos y a las venezolanas. Entonces, en ese sentido, en el caso específico de la legitimación, de la validación, o como quiera que le llamemos a este proceso, está, por supuesto, orientada a garantizar que estos partidos políticos luego puedan presentar ofertas electorales en las distintas contiendas, pero también está dirigida a que los venezolanos que tengan una orientación política afín a estos partidos políticos puedan ir a un proceso electoral y que haya oferta electoral en la cual ellos puedan expresar su opinión, su intención, o puedan, digamos, de manera concreta expresar su intención de voto que han venido cristalizando. Una cosa de lo que estás mencionando, ya vuelvo sobre esto, pero digamos, una cosa de lo que estás mencionando con respecto al sistema electoral y que es bueno también tener muy claro, es que desde el sector de la oposición la vía electoral se ha utilizado como una vía alterna, no como la vía principal, sino que, bueno, si nos beneficia nos vamos por la vía electoral, pero si no, mi vía es la de la subversión, la vía del sabotaje, la vía de la violencia en líneas generales, ¿no? Por ejemplo, en términos de los cuestionamientos del sistema electoral, durante mucho tiempo se dijo que nuestro actual sistema electoral, el que tenemos vigente, aprobado a través de la ley de proceso electoral del 2009, era una camisa hecha a la medida del chavismo. Y se criticó muchísimo el sistema llamado paralelo, de los circuitos mayoritarios, etcétera, etcétera. Pero cuando la oposición ganó las elecciones en 2015, bueno, todas esas críticas desaparecieron porque ya se dieron cuenta que no era una camisa hecha a la medida del chavismo, sino que eso depende de la intención de voto de cada uno de los venezolanos y venezolanas, ¿no? Pero, como es algo que utilizan a conveniencia, cada vez que sale el tema electoral, bueno, van a tratar de hacer solicitudes que entienden estos factores políticos que son los que van en su beneficio. En los momentos actuales, por ejemplo, los 3 principales temas que se están discutiendo o que se han propuesto con respecto a las reformas del sistema electoral tienen que ver con la conformación del organismo electoral, la elección de los rectores y con la inclusión o cambio en la relación entre representación proporcional y el principio mayoritario ¿no? que se utiliza en Venezuela, que conforma para las elecciones legislativas el llamado sistema paralelo. Nosotros, en ese sentido, uno de los elementos que anuncian en la mesa técnica, lo que acabas de mencionar, claro, o sea, es el tema del principio de proporcionalidad, el principio de representación proporcional que está en la Constitución, que está en las leyes y que lo hemos desarrollado. Yo todavía no tengo claridad sobre qué puntos es que ellos quieren trabajar el tema de la representación proporcional. Tenemos además 2 principios que conviven en la Constitución en materia electoral y en la ley, que es el principio de la personalización del sufragio, que no solamente un voto de una persona, sino que tiene que ver con que sea uninominal, es decir, que yo sepa que estoy votando por Domingo Medina. Claro. O sea, que esto queda como un elemento fundamental. De rendición de cuentas, ¿no? De que el ciudadano pueda exigir a su representante directamente que rinda cuentas de su actuación, ¿no? Y lo otro sería la figura de listas abiertas, en las que de forma el sistema proporcional te permite adjudicar escaños
de acuerdo a los votos, por un método que se determine, puede ser el método de Hond o cualquier otro, con un cociente que se determine en la ley, para poder distribuir en las minorías. Pero eso ha sido parte del sistema. Yo todavía no comprendo, explícame un poco, ¿a qué crees tú que se pueden estar refiriendo con el perfeccionamiento de la representación de las minorías? Sí, yo creo que, no quisiera decirlo así, no, pero creo que hay un poco de desconocimiento en esta materia, ¿no?, de quienes están planteando esto. Si lo están planteando solamente hasta allí, de decir, bueno, que se cambie la relación entre personalización y representación proporcional. ¿Por qué lo digo? Porque siento que esta propuesta viene de sectores que hasta ayer pensaban que el sistema electoral venezolano estaba hecho para que el chavismo obtuviera la mayoría de escaños en elecciones legislativas. Repito, 2015 demostró que no era así. Pero bueno, incluso factores que no siendo, como algunos de los que están en esta mesa de diálogo actualmente con el gobierno, factores que no siendo afines al gobierno ni afines a esos sectores más violentos de la oposición, siente que también podrían haber obtenido representación si el sistema electoral tuviese una configuración distinta a la que tiene en los actuales momentos. ¿Por qué digo yo que es un poco de desconocimiento del sistema electoral? Porque el cambio de representación, aumentar el porcentaje que se dedica a representación proporcional, va a tener efectos poco significativos si no se cambian otros elementos del sistema electoral. Otros elementos como el tamaño de la circunscripción. El tamaño de las circunscripciones se refiere no al tamaño territorial, sino al número de diputados que se eligen en cada circunscripción. Por decirlo de alguna manera, si en una circunscripción, que es prácticamente el caso de prácticamente todos los estados de Venezuela, se eligen 2 o 3 representantes, esos 2 o 3 representantes los van a copar los 2 principales partidos políticos, porque sea, como decías tú, el método de Hond o cualquier otro método de cociente que se utilice para asignar los escaños, esos cocientes van a quedar en los 2 primeros partidos, casi siempre en los 2 primeros partidos. Habría que aumentar entonces, es decir, que haya más cargos para repartir, y que haya más cargos para repartir significa entonces que hay más posibilidades para los partidos más pequeños, que son, bueno, se entiende, ¿no?, que son votos del 5%, 10%, que en un modelo mayoritario, cuasi mayoritario, son votos que, digamos, tradicionalmente, para decirlo de manera coloquial, se pierden. Ahora, aumentar el tamaño de las circunscripciones implica aumentar el tamaño de la Asamblea Nacional. Ese es otro debate también. Vamos a aumentar el tamaño de la Asamblea Nacional, ¿hasta cuánto? 200, 300, 400, 500, porque vamos a asumir el costo en términos económicos de ese aumento de esa Asamblea Nacional. Sí, porque además tiene que haber en esta propuesta una factibilidad económica, cómo se sostiene, ¿no?, una Asamblea ampliada. Y una factibilidad, digamos, política también. ¿Necesitamos los venezolanos una Asamblea Nacional con 500 representantes o con 200, 300? ¿Cuál es el número que...? El término medio, digamos, de los sistemas más llamados proporcionales, Alemania, algunos países de Europa, incluso España, están, digamos, entre los 350 y los 500 diputados de Asamblea Nacional, Congreso, como se le llame al Parlamento en cada caso, ¿no? Lo cierto es que cualquier debate técnico en esta materia es absolutamente necesario. Claro, tenemos 20 años que no nos hemos sentado a debatir elementos esenciales y ver los pros y los contras y compararlos. O sea, hacer uso del derecho electoral comparado, que hay abundante experiencia en el continente, no así en Europa, pero sí en América Latina hay abundante experiencia, y es una oportunidad de oro, porque deberíamos también plantear no solamente la democracia representativa, que el punto es democracia representativa. Es netamente el acuerdo parcial sobre un modelo representativo, pero nosotros debemos hablar de la democracia participativa y protagónica, claro. y ligeramente aparece en los acuerdos parciales. Yo creo que tenemos que seguir avanzando para convencer, además de estos sectores, de la importancia de trabajar en función del sistema de participación protagónica. Seguimos en otro segmento analizando los acuerdos parciales que se debaten en la mesa de diálogo. Seguimos en nuestro programa En la Balanza, conversando con el doctor Domingo Medina, doctor en teoría política, experto electoral. Tiene, como decimos, una cantidad importante de investigaciones y de artículos sobre la materia. Domingo, estábamos conversando sobre las transformaciones del sistema electoral. Queda mucho que hablar. Nosotros estamos hablando sobre qué piso tienen los técnicos y los políticos que van a ir a la mesa
técnica de los acuerdos parciales para definir el rumbo del debate. Solamente estamos exponiendo aquí qué elementos ya hay, porque no parten de cero, parten de un sistema. Había un elemento importante que siempre está en la mesa, que es el continuo cuestionamiento a las autoridades electorales. Valga decir que no solamente en Venezuela, en el continente entero, quien pierde una elección, lo primero que hace es atacar al órgano electoral y obviamente a las autoridades que dirigen el órgano electoral. Háblanos de cuál es la garantía de objetividad de un rector en el Consejo Electoral. Sí, bueno, fíjate, digamos que no solamente en la práctica, sino que también desde la teoría, los estudios, tú mencionabas hace poco, estudios comparados en materia electoral, uno de los hallazgos es justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Hay una brecha en la confianza entre los que pierden una elección y los que ganan. Obviamente los que ganan tienen más confianza en el árbitro que los que pierden, ¿no? Y eso es aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en España, en todos sitios, ¿no? En Venezuela esta desconfianza hacia el árbitro es, digamos, tiene niveles mucho más grandes, producto de consideraciones, digamos, fuera de la actuación del árbitro electoral. Quiero decir que desde 1999, pero especialmente desde 2004 que comenzamos en Venezuela con todo el proceso de automatización y todos los procesos de garantías para los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas, digamos, los márgenes de discrecionalidad del árbitro electoral, no solamente del árbitro, de cualquier parte del gobierno, de los mismos partidos de oposición y todos los que participan en el proceso electoral, la posibilidad de que puedan incidir para manipular los resultados es prácticamente nula. Eso no quiere decir que no haya gente que no lo intente, que no lo hayan intentado, pero digamos, las garantías para todos los venezolanos están allí. Hay otro elemento, ¿no? Digamos, por el tema de las auditorías, es un elemento de confiabilidad en nuestro sistema. Otro elemento, tenemos aquí a la vista de todos que podemos consultar toda la normativa electoral, comenzando por la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley de Partidos que mencionabas tú, las resoluciones, los distintos reglamentos, el reglamento de la ley, pero también los reglamentos de campaña que se dictan en cada proceso electoral. Es decir, eso está al conocimiento, está a la vista de todos. Y de hecho está a la vista de todos los partidos políticos que hacen vida, ¿no? Sería además irresponsable de parte de un partido político que pretenda dirigir los destinos del país desconocer la normativa que lo rige, ¿no? Otro elemento más, comenzamos esta conversación también citando un poco a Aristóteles y a Platón, y bueno, en el sentido de Aristóteles recordemos también el animal político, todos somos politicón. Son politicón, ¿no? Todos somos políticos, todos tenemos digamos, esa vena, esa tendencia, esa querencia, ese deseo de participar de los asuntos públicos para contribuir al desarrollo, en aquel caso que lo mencionaba Aristóteles, de la polis. En nuestro caso, digamos, un poco más amplio, en nuestras ciudades, nuestros estados, nuestro país. Eso significa que todos los venezolanos en potencia estamos llamados a, desde ser miembro de mesas, desde ser testigo hasta ser rector principal del organismo electoral, a contribuir sin pervertir, sin llegar a traicionar la confianza, sin llegar a manipular la intención de los venezolanos y venezolanas, sin torcer la voluntad de venezolanos y venezolanas, a hacer la contribución al país. Hay que señalar algo que tú lo mencionas y es interesante, que es que está concebido el sistema electoral, el funcionario electoral como un servicio especialísimo. Así es. Incluso los llamados a la mesa electoral están llamados para prestar un servicio electoral. O sea, que desde lo más pequeño, desde los órganos subordinados hasta el directorio del Consejo Nacional Electoral, todos tienen un compromiso de servicio. Así es. Y aún cuando tengan, porque todos somos sujetos políticos, que me diga alguien que es aséptico, que no tiene ninguna tendencia política, eso es absolutamente falso. Pero ¿cuál es la garantía de que estos actores, estos árbitros, trabajan en función de todos? Que hay una normativa lo suficientemente clara, como tú lo has dicho, que haya una normativa lo suficientemente abundante y que haya garantías para impugnar los resultados electorales. Así es, además, y hablando un poco de eso, porque hay unas garantías administrativas en el órgano electoral y tenemos también desde el 99, que no lo teníamos antes, una jurisdicción contencioso electoral que es garante no solo de los procesos electorales, que rige el órgano electoral, sino de los propios procesos electorales de los partidos políticos. Así es, y bueno, de hecho la jurisdicción contencioso electoral está dentro de algo que, bueno, está, digamos, planeando nuestra conversación,
pero que no lo hemos mencionado claramente, que en Venezuela el poder electoral es una de las 5 ramas del poder público, ¿no? Cosa que no pasa bueno, por lo menos para que no nos vayamos tan lejos, en países vecinos, ¿no? Eso significa no solamente que tenemos la normativa electoral, que venezolanos, digamos, los de a pie como nosotros, pero también los que viven de la actividad política profesional conocen esa normativa, ellos deberían conocerla con más propiedad. Tenemos todo este sistema de auditorías que garantizan la transparencia, la confiabilidad del acto de votación, y además tenemos una jurisdicción que nos dice que si tenemos alguna duda, si tenemos sospechas, si tenemos indicios de que en el marco de un proceso electoral se ha cometido alguna irregularidad, podemos acudir hasta esta instancia y exigir que nuestros derechos sean respetados o sean restituidos. Incluso hay un elemento especialísimo que tiene que ver con la jurisdicción contencioso electoral. Normalmente tú tienes que agotar la vía administrativa para ir a la vía judicial. La vía administrativa es el poder electoral. Ahí hay unos recursos que tú puedes, de los cuales puedes hacer uso por vía administrativa para impugnar o bien el silencio administrativo o bien una negativa o un impedimento que existe para tú participar o para seguir en el proceso. Pero resulta que por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral no hace falta agotar la vía administrativa. Cualquier ciudadano, miembro de una organización con fines políticos o que sea de una agrupación que momentáneamente se constituye para presentar una candidatura, puede acudir directamente a la jurisdicción contencioso electoral a dirimir en un proceso judicial con todas las garantías lo que allí se plantee, que valga decir, en el 2015 no hubo impugnaciones de ningún tipo. En los otros procesos de elecciones de cargos públicos las impugnaciones son contadas con una mano. Realmente son muy pocas porque es que no hay elementos probatorios para presentar una impugnación a ese nivel. Exacto, sí, y luego de las elecciones de 2018 creo que se presentaron algunos recursos también, pero bueno, como dices tú, con algunos elementos que no tenían la fuerza suficiente, no solamente la fuerza jurídica, sino que no tenían tampoco el soporte empírico, digamos, que pudiera darle a la sala la posibilidad de examinar y emitir un dictamen en el cual pudiera decir que hubo alguna irregularidad en el proceso electoral de 2018, ¿no? Es fundamental esto que está mencionando porque estamos hablando, o es así, o es lógico que sea así lo que ha dictaminado la sala electoral, porque estamos hablando de un derecho humano fundamental como es los derechos políticos, ¿no? Los derechos que tenemos todos los venezolanos y venezolanas de participar activamente en la conformación de lo que es la voluntad nacional, de la conformación de los distintos órdenes de gobierno. Entonces es algo que sin duda alguna, más que en algunos otros ámbitos, nos toca directamente, no solamente cómo se conforma un órgano político, sino que esos órganos políticos toman decisiones que nos afectan nuestra vida diaria. Lo estamos padeciendo nosotros actualmente. No tengo que contarle a los venezolanos y venezolanas nada de esto, ¿no? Pero es lógico, insisto, que la decisión de la sala electoral vaya en ese sentido porque eso toca la vida diaria de las personas y es lógico entonces, insisto, que esté regulado, que las personas que sentimos o que podamos sentir eventualmente que alguno de nuestros derechos ha sido vulnerado, podamos acudir directamente a la jurisdicción contencioso electoral. Es así. Nosotros estamos ya finalizando, Domingo, con este análisis de lo que hay en el escenario electoral, político electoral para el debate dentro de una mesa técnica. Nosotros estamos seguros porque lo hemos estudiado, porque lo hemos vivido, porque tenemos la experiencia para decir que tenemos un sistema electoral envidiable, que está a la vanguardia de los sistemas electorales, lo que no significa que además felicitemos de verdad a estos sectores de la oposición venezolana que se sumaron al diálogo para debatir temas electorales. El sistema se puede perfeccionar, pero que tengan en cuenta, por el bienestar y por la progresividad de los derechos políticos, que hay un piso conquistado en cuanto a garantías, no solamente administrativas dentro del órgano administrativo, sino que hay garantías jurisdiccionales. O sea, que tomen en cuenta estos elementos y que de verdad lo aborden desde un punto de vista lo suficientemente técnico para no dispersarse en elucubraciones que escapan de la realidad. Despidámonos y cuéntanos un poco cuál es tu impresión. Sí, yo creo que digamos, este esfuerzo debe ser acompañado con una, digamos, objetividad al momento de analizar nuestro modelo electoral, que si de verdad están interesados en alcanzar una solución a la situación que estamos viviendo en Venezuela y que pasa por la vía electoral,
que hagan un análisis objetivo y van a comprender luego de ese análisis objetivo lo que estamos conversando tú y yo, que tenemos un sistema robusto, que es perfectible, que seguramente habrá algunos otros elementos para los cuales ellos puedan exigir no, o plantear que el órgano electoral realice nuevas auditorías o que les ofrezca nuevas garantías que se pueden hacer, que creo que hay la voluntad política para que se haga, y eso nos va a beneficiar a todos y a todas. Saludamos entonces este nuevo diálogo, nos despedimos en La Balanza por TV, nos encontramos también en Instagram en La Balanza TV. Nos vemos nuevamente en el próximo programa. Gracias.